ambas identidades. Ok. El elevator pitch, de lo que vamos a hablar hoy. Yo diría que se trata de uno de los instrumentos más poderosos, indispensables para el éxito de nuestro movimiento Somos Migrantes. ¿Por qué es indispensable? ¿Por qué es poderoso? Porque nosotros estamos codeándonos con una cantidad de gente haciendo esfuerzo para presentar su cosa. Estamos tratando de ganar espacio. Casi nunca uno de las personas, un político en la televisión hizo lo que hizo últimamente una vez Gustavo Bolívar, que él le dio el tiempo de la charla a otras personas. Por lo general no lo hacen. Y nunca acabamos de hablar. Siempre con los 2 minutos nunca nos aguantan. Pero si hacemos un buen elevator pitch, vamos a tener mucho más éxito. ¿Por qué? No hacer lo que acaba de decir Moni, distraer, diluir el argumento clave. Entonces, digamos, con una pala no tumbas un árbol. ¿Por qué? Porque es plana. Necesitas un hacha con filo. Nuestros argumentos tienen que ser filo. Entonces tiene que ser menos pero más eficiente. Para aplicarlo bien es indispensable entender una que otra idea, como es el principio del Pareto, la fórmula de AIDA, el significado de USP, Unique Sales Proposition, y cómo argumentar con beneficios. Vamos a pasar rapidito por cada uno de esos elementos para que más, si les interesa, podemos entrar más en detalle. Entonces, hablemos sobre instrumentos y herramientas. Tener las herramientas para ganar, para tener éxito, es absolutamente indispensable. Tenerlas limpias, tener los cuchillos, si toca cortar algo, bien afiladitos, el hacha. Ok. El AIDA. ¿Qué es el AIDA? Es un orden cronológico para atraer, convencer, coger de la mano, se vas apoderando del espacio poniendo banderitas, ¿no? Imagínate que tú entras a un salón bien grande y quieres con el sistema de AIDA convencer, atraer, tienes que ir poniendo las banderitas, pero en orden cronológico. Voy a decir un poquito sobre eso. El Pareto es saber decir cuál es el 20%. El Pareto era un tipo, un italiano filósofo matemático que se dio cuenta que esa relación entre 80 y 20% siempre, casi siempre toca. No al punto, no es puntual, no es 79 como 8%, no, es más o menos un 80-20%. ¿De qué se trata? Si Mario Tazama comienza a pensar con cuántos de mis amigos me paso la mayoría de tiempo, coja los 10 amigos más acercados de él y se va a dar cuenta que con dos de ellos, de sus amigos, va a pasar el 20% del tiempo, el 80%, con el 20% de los amigos, el 80% del tiempo. Se va a dar cuenta que con el 20% de tu día, de tus decisiones, logras el 80% de tus, am, de tus éxitos. Tiene relevancia tu vida. Entonces hay unas cosas que son relevantes, otras que no son, que no. Ahí no vale la democracia, que todo es igual. No. Hay cosas que son mucho, que hay que tomar prioridades. Entonces, si tú tienes 7 argumentos y los vas a presentar en una elevator pitch, olvídate de los últimos 5 argumentos y menciona solamente los dos que son clave, porque el resto solamente va a diluir tu charla. ¿Ok? Yo el Pareto, el principio de Pareto lo manejé mucho, lo utilicé mucho cuando hacía asesorías, cuando estaba manejando un hotel, a racionalizar los procesos, a dar entrenamiento, a dedicarle tiempo. Si tú le dedicas a 80 personas, tenía 80 empleados y colegas, si le dedicas igual de tiempo a todos los 80, estás perdiéndote completamente. Pero si coges, digamos, a los jefes de departamento y una persona clave en tu compañía y le dedicas más tiempo, esa va a multiplicar tu mensaje, tu manera de tener éxito. Y lo último es el beneficio, ¿no? Nunca olvidar de mencionar el beneficio. Nosotros a veces estamos tan ocupados diciendo lo que luchamos, lo que somos, que se nos olvida decir. Entonces, ¿por qué no ir directamente al beneficio? Algunas de las muchas ventajas de un elevator pitch bien hecho. En un mínimo de tiempo, crear una impresión positiva y curiosidad. Si tú oyes a un político, oyes una propuesta y quedas saturado de ella, se acabó. Ya escuchaste a Iván Niño, ya sabes lo que quería decir, se terminó la cosa. Pero si Iván Niño me hace un elevator pitch y me deja con curiosidad, con ganas de escuchar más positivo,
de lo que tiene que ofrecer, estoy ganando, ¿no? Con muy pocos recursos fomentaron nuestro éxito. Lo único que necesitamos para hacer un buen elevator pitch es sentarnos con un buen cafecito, papel y lápiz, comenzar a escribir y a tachar, 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 tachar y después delante del espejo presentar hasta que nos salga. Número tres, lograr destacarse, distinguir. Todos tratamos de destacarnos, sobre todo con nuestra propuesta. ¿Por qué los logos? ¿Por qué los coloridos? ¿Por qué la bulla? ¿Por qué los vídeos? Tratamos de destacarnos, de distinguirnos en la abrumadora cantidad de temas y ofertas que las redes están teniendo. Y tenemos que tener en cuenta la escasez de tiempo que le dedica un mensaje hoy en día, ¿no? El el elector tiene mucho que leer, mucho que escuchar. Yo ya dejo de leer una cantidad, digamos, el Alejo, no sé cómo se llama, Alejo, uno de los youtubers, yo no lo escucho porque yo Vergel, ¿cómo? Vergel. Alejo Vergel, me encanta el tipo, pero yo sé que lo que va a decir lo va a diluir, a decir 20 minutos que puede decir en 3 minutos. Entonces, perdone que lo diga tan burdo, eso yo no me lo mamo más. Entonces yo voy al punto, voy al que me da la pepa de la vaina, porque yo sé que ahí voy a tener mucho más sustancia, más información. Un elevator pitch no reemplaza de ninguna manera la argumentación profunda en detalle. Eso es una de las cosas que le gusta mucho a Jenner. A Jenner le gusta comprobar, ser muy detallado, entrar en una profundidad que a veces, y eso lo hacemos todos, es absolutamente innecesaria. Primero tienes que crear la curiosidad y después si la gente te va a dar tiempo para que te expliques, ¿ok? Entonces, no reemplaza de ninguna manera la argumentación profunda en detalle ni el calor humano de una charla sobre un tema, pero sí lo hace posible. ¿No? Muchas veces pasamos desapercibidos porque no hicimos un buen elevator pitch. Además, no cuenta un centavo, no cuenta un centavo, solamente nos toca entenderlo y aplicarlo. ¿Cómo funciona la fórmula AIDA? Es un orden cronológico de la argumentación para atraer y convencer, coger de la mano, apoderándote del espacio estratégicamente, plantando banderitas. Entonces, ¿qué es AIDA? AIDA es la abreviación de Attention, Interest, Desire, Action. Gracias a Dios que significa prácticamente lo mismo en español. Atención, interés, deseo, acción. ¿Qué estoy diciendo? Tú no puedes crear un deseo sin haber antes despertado la atención, atraer la atención, a despertar un interés, plantar un deseo y por lo general lo que se nos olvida es pedir la actividad. Entonces, siempre, siempre que entras a un en vivo, siempre que haces un vídeo, siempre que escribes un mensaje, ten en cuenta, las primeras palabras están creando una atención o están aburriendo desde el principio. Están creando un interés. ¿Cómo creas un interés? Decir algo que se trata de hablar de los beneficios. Cualquier beneficio que te traiga va a crear interés. Si el beneficio está bien plantado, va a crear un deseo. Entonces, si obtuviste la atención, creaste un interés, despertaste un deseo, puedes hacerle el pedido al líder. Cuente conmigo, por favor, deme su voto. Inscríbase, llámeme, apúntese a la lista, participe, ¿no? Entonces, esto viene a una orden cronológica. No puedes comenzar con deseo y con interés. Tienes que estar en este orden de cosas. Y lo que me gusta de este diseño, hay muchas fórmulas, se encuentra mucho material sobre AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, en Internet. Pero uno de los que más me gusta es esto, porque va como un embudo. Creas atención, despiertas un interés, plantas un deseo y pides una cosa. Una manera lógica de argumentar y es como un embudo, va a llegar prácticamente a una decisión. ¿Ok? El sistema Pareto, identificar prioridades. ¿No? Si digamos un manager le dedica igual tiempo a todas las cosas en su negocio, no va a llegar a ningún momento. Tienes que diferenciar entre eficacia, efectividad, eficiencia, rendimiento, con tus recursos y con el tiempo. Es un ejercicio que toca hacer,
Pero yo les digo, es una de las cosas más poderosas. Le pueden apagarla. Bueno, es una de las cosas más poderosas. Entender Pareto, les puedo dar múltiples ejemplos como he utilizado yo Pareto, digamos, para obtener más ganancias en la hotelería, para tener más rendimientos en el trato de sus clientes, para que te sirva más el tiempo, para tener mucho más éxito en tu vida laboral, pero también en la vida privada. Entonces es diferenciar, reflexionar mucho, ¿qué son las cosas donde me estuve tirando una cantidad de tiempo, bla, 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 y no me llevó a ningún lado? ¿Y cuáles son las cosas que dije o que hice que me hicieron, ejercieron un 80% de los resultados de este día? ¿Ok? ¿Cómo funciona la regla 80-20? El principio de Pareto, la regla 80-20 funciona así de simple. Muchos resultados, aproximadamente el 80% de las consecuencias, se dan al 20% de las causas. Analiza tu manera de ejecutar las cosas. Analiza tu atención. ¿Dónde estás poniendo la atención? ¿Qué estás haciendo? Y te vas a dar cuenta que con un 20% vas a lograr el 80%. No trates siempre de lograr el 100%, pero en el momento que estás aplicando con los 20%, vas a tener un efecto enorme que te va a dar más espacio para tener otro tiempo a dedicar a otras cosas. Escuchemos qué dice Gustavo Petro sobre esta cosa. Si ustedes miran las estadísticas de la OCDE en términos de productividad, encuentran que de todos los países miembros de la OCDE, el último en productividad es Colombia. Y el primero en jornada de trabajo medida en horas semanales o en horas anuales es Colombia. Bueno, de eso estamos hablando. Prácticamente de eso es lo que hablamos, ¿no? Trabajamos mucho, pero si no estamos haciendo Pareto, estamos haciendo todo al mismo tiempo, estamos discutiendo todo, estamos haciendo en Alemania se diferencia mucho entre actividad y activismo. En Alemania, actividad es hacer algo proactivo, algo que va a dar resultado. Y activismo es solamente hacer bulla, hacer relajo, hacer desorden solamente para que se vea como trabajo. ¿Ok?